Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces ahora nuestro tema es función exponencial y logaritmo, ¿sí? Vamos a aclarar algunas cuestiones sobre el gráfico de funciones exponenciales y el tema de logaritmo. Primero, vamos a arrancar con la definición de función exponencial. Una función es exponencial cuando está definida con esta fórmula, de esta manera. Y igual a la x. ¿Qué es lo que es a? A representa un número, que es un número real y positivo, ¿sí? Y no puede valer 1, o sea, distinto de 1. X la variable independiente e Y la variable dependiente. Se llama función exponencial, chicos, porque la variable independiente está en el exponente, ¿sí? Para graficar cualquier función se utiliza una tabla de valores y lo que nosotros vamos a hacer justamente para graficar esta función es utilizar una tabla de valores, ¿sí? La primera función que vamos a graficar es igual a 2 a la x. Vamos a hacer esa tablita de valores. X sería la variable independiente. Es variable independiente, ¿sí? Porque puede tomar en este caso cualquier número real, positivo, negativo y el 0. Acá pondríamos la fórmula de la función y de este lado los pares ordenados, ¿sí? Entonces, estos valores en este caso se los he dado yo. Si no les gusta, los pueden dar otro valor ustedes, no hay problema. Siempre que tengan valores positivos, negativos y el 0. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de estos valores en la fórmula de la función. ¿En qué parte? Donde está la x. ¿Sí? Entonces empecemos con el primer valor. Me quedaría, cuando x vale 0, entonces lo que voy a hacer es reemplazar ese 0 en la función. Me quedaría 2 a la 0 y 2 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, el par que me queda es 0, 1. Cuando x vale 1, me quedaría igual a 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Por lo tanto, el par ordenado sería 1, 2. Cuando la x vale 2, lo reemplazo en la fórmula de la función y me quedaría igual a 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y 2 al cuadrado me quedaría 4. Por lo tanto, el par ordenado sería 2, 4. Acuérdense que la primera variable es la x y la segunda variable es la y en el par ordenado. Cuando x vale 3, entonces lo reemplazaría en la fórmula de la función, me queda igual a 2 elevado a la 3 y el valor me daría 8. Entonces el par ordenado sería 3, 8. Cuando x vale menos 1, me quedaría 2 a la menos 1. Y como el exponente es negativo, se invierte la base y me quedaría un medio y eso sería igual a 0,5. Por lo tanto el par ordenado sería menos 1, 0,5. Cuando x vale menos 2, lo reemplazo en la función, me quedaría 2 a la menos 2. Como el exponente es negativo, invierto la base para resolverlo, un medio al cuadrado. Y eso me da un cuarto, y eso aproximadamente para graficarlo sería 0,3. Las fracciones, cuando les den como resultado fracciones, pásenle a decimal para poder graficar, ¿sí? Si ustedes no se recuerdan cómo resolver unas potencias de exponente negativo, les recomiendo que ocupen directamente la calculadora científica, ¿sí? Entonces el par ordenado sería menos 2 de x y 0,3 de y. ¿Sí? Entonces trazo un sistema de ejes cartesianos, x e y, y lo que hago ahora es ubicar cada uno de esos puntos. El primer, sería el 0 de x y 1 de y. El par ordenado 0 de x, acá sería el 0. Acuérdense que en la intersección de los dos ejes sería el 0 y 1 de y sería acá. Ese es el punto que tiene esas dos coordenadas, 0 de x y 1 de y. El otro sería el par 1 de x, que estaría el 1 acá, y 2 de y. Ahí sería el 1, 2. El otro sería el par 2 de x y 4 de y. ¿Sí? Ese sería el punto que tiene las dos coordenadas, 2 de x y 4 de y. El otro sería el par 3 de x y 8 de y. Entonces, 3 de x y 8 de y estaría acá arriba. Ese es el par que cumple con las dos condiciones, 3 de x y 8 de y. El otro sería el par ordenado menos 1, 0,5. Menos 1, 0,5. ¿Sí? Menos 1 de x y 0,5 de y. Sería entre la mitad entre el 0 y el 1. Menos 2 de x y 0,3. Menos 2 y 0,3. Un poquito más abajo del 0,5. Entonces, si ustedes unen todos esos puntitos, les va a quedar una curva como esta. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que no les va a dar una recta, sino una curva de esta manera. En este caso, si ustedes recorren de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha van a ver que es una función que se le denomina creciente. Otra característica, si ustedes se fijan, es que se acerca muy
se acerca al eje de las X, pero no llega a tocar al eje de las X. Fíjense, cuando va hacia la parte negativa, la curva se acerca al eje de las X, pero no la llega a tocar. El eje de las X se le denomina que es una asíntota, porque se acerca pero no la toca. ¿Sí? Se acerca al eje de las X pero no la toca. La curva no toca el eje de las X. Este punto que corta, donde la curva corta el eje Y, se llama ordenada al origen. En este caso el que tiene par ordenado 0 de X y 1 de Y. El par 0, 1, ese punto es la ordenada al origen. Bueno, y acá les doy las aclaraciones con respecto a los valores que le doy a X y a Y. Entonces ahora vamos a la otra función. Es semejante, solamente que tiene esta forma. Y igual a 1/2 todo eso elevado a la X. Exactamente lo mismo hacemos. Estos valores se los doy yo, ¿sí? Si ustedes quieren darle otro, le dan otros valores, no hay problema, pero siempre que sean positivos y negativos. Lo mismo hago. Reemplazo los valores de la X en la fórmula de la función. Donde está la X, me queda 1/2 a la menos 3. Si eso lo resuelvo con la calculadora científica, me daría 8. Por lo tanto, el par sería menos 3, 8. Lo mismo pasaría con menos 2. 1/2 a la menos 2 me daría como resultado 4. El par ordenal sería menos 2, 4. Lo mismo pasa si lo reemplazo por 0. 1/2 a la 0 me daría como resultado 1. El par ordenado sería 0, 1. Lo mismo si lo reemplazo por 2. 1/2 al cuadrado me da 1/4. Y esto me da aproximadamente 0,3. Yo siempre les dije, les vuelvo a aclarar que cuando trabajen con fracciones, para representar el punto gráficamente les conviene pasarlo a decimal. ¿Cómo lo pasan a decimal? Dividiendo el numerador dividido el denominador. Y una vez que tienen todos estos pares ordenados, que ya lo resolvieron, lo sacaron, lo que hacen es lo mismo que hicimos en la tabla anterior, es representarlos. Ubicarlos en el sistema ejes cartesiano. Entonces el menos 3, 8, acá está menos 3 de X y 8 de Y sería acá arriba. Ese sería el punto. Ese punto cumple con las dos coordenadas, menos 3 de X y 8 de Y. El otro punto sería menos 2, 4. Menos 2 de X y 4 de Y. Ese sería el punto que tiene las dos coordenadas. Menos 1 de X y 2 de Y sería este. Menos 1 de X y 2 de Y. El otro sería 0 de X y 1 de Y. El otro, fíjense, sería 2, 0,3. 2,03. Ahí sería 2 de X positivo y 0,3 aproximadamente. Entonces ahora, si ustedes se fijan, les va a dar una curva que, si ustedes la recorren de izquierda a derecha, es decreciente, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo, se acerca al eje X, pero sin llegar a tocar a la curva. Siempre se va a acercar, pero no la llega ni a tocar ni a atravesar. Quedaría ahí, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminamos la función exponencial y ahora en un ratito seguimos con logaritmo.